Bueno, muchas gracias a Dios por la vida de Luz Dari, por todas aquellas personas que se disponen para bendecir el nombre del Señor, que se disponen para servirle en este tiempo. Hoy es un tiempo donde Dios está necesitando cada vez más obreros, siervos, mujeres, hombres, niños, jóvenes que le sirvan al Señor. El mundo necesita conocer de Cristo, el mundo necesita de Dios. Y qué linda oportunidad de nosotros invertir la vida en algo tan trascendental como es llevarle al mundo el conocimiento de nuestro Creador y Dios, de nuestro Padre, de nuestro Hacedor y sobre todo de nuestro Redentor Jesucristo, el Señor. Bueno, un saludo de parte del ministerio y cada hermano del ministerio aquí del Senti Lausanne, a todos aquellos que en este momento están conectados, a nuestros hermanos allí en Londres, también en Zúrich, aquellos que están conectados, y toda la familia pues del Senti aquí en Lausanne y en general a todo amigo, familiar que está en este momento conectado para adorar al Señor y para recibir su palabra. Oremos al Señor y pidamos al Espíritu Santo que bendiga su palabra. Espíritu Santo, no podemos venir y acercarnos a la palabra de nuestro Padre sin tu intervención. Espíritu Santo, tú eres el único que puede comunicar los asuntos y voluntad de nuestro Padre a nuestro corazón. Todos los asuntos espirituales son imposibles de entenderlos si no es por tu intervención, y por eso te rogamos un milagro hoy, que nos hagas entender la palabra de Dios, que es viva, eficaz y que convence, que viene a nuestro corazón, que consuela, que trae paz, que trae verdad, que trae conversión, que trae vida, que es lo que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, bienvenidos entonces nuevamente a toda esta serie que estamos viendo durante este mes. Este es el mes que hemos proclamado como un mes para evangelizar, para ir a los demás, para predicar el evangelio, para compartir las buenas nuevas. Y estamos empezando por la evangelización de nosotros mismos. Tenemos que evangelizarnos nuevamente a nosotros mismos y ver si realmente estamos en Cristo o no. Es imposible llevar a alguien a Cristo si nosotros mismos realmente no tenemos la vida de Dios. También evangelizar en medio de la familia. Es decir, el primer objetivo es que aquellos seres queridos conozcan de Cristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de vivir como hijos de Dios. Y es un tiempo también para evangelizar en la iglesia, al interior de la iglesia, porque la iglesia es un centro de acopio de todos aquellos que vienen en busca de Dios. Pero muchos de pronto están allí enfrente de la puerta, pero no han podido pasar a través de la puerta. Bienvenidos sean todos a ese atrio, a ese lugar donde Dios nos atrajo o nos está atrayendo, pero que necesitamos ser conducidos por el Espíritu Santo a la presencia de Dios. Estamos meditando en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. Se dice que Juan, se le llama al Evangelio de Juan el Santísimo. Ustedes saben que en el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al Evangelio de Juan se le llama como el Santísimo porque es el Evangelio que más muestra la gloria de Cristo. Y precisamente el objetivo de Juan es mostrar a Cristo como Dios, a Jesús, no como un mero profeta, sino mostrar a Jesús como Dios hecho hombre. Y es necesario que nuestra fe esté depositada en Jesús, Dios hombre, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Hoy entramos entonces a nuestra cuarta predicación en esta serie de el segundo nacimiento o un nuevo nacimiento. Yo les digo sinceramente, familia, que es tan trascendental la salvación de un alma y de nuestra alma, que es un tema que no puede pasar así como tan
folclóricamente, porque se está definiendo el futuro eterno de nuestra alma. ¿Qué es lo único que poseemos nosotros? Es nuestra alma, nosotros no tenemos más nada. Desnudos vinimos a este mundo y desnudos partiremos. Pero lo que sí es eterno es el alma. Y precisamente tenemos que eso definirlo ahora, que estamos nosotros en este tiempo y que el Señor nos da la oportunidad de poder estar todavía en vida para poder tener un encuentro con Él real y recibir su vida. Hoy vamos a hablar entonces acerca de lo que es el llamado de Dios. Dios por su palabra crea, por su palabra Él ordena que las cosas sean, por su palabra Él sustenta toda la creación, por su palabra también Él hace vivir a los que están muertos en sus delitos y pecados. Vamos a mirar entonces eso, porque es muy importante hablar acerca de ese llamado. Y como siempre les hago yo una recopilación de todas las predicaciones que llevamos hasta el momento, y ustedes saben que estamos basados entonces en el capítulo 3 de Juan, en el encuentro de Jesús y Nicodemo, el encuentro de Jesús con un hombre que necesitaba vivir, un hombre religioso, un hombre que creía haber ganado el cielo a través de todo su conocimiento teológico, su vida religiosa, sus tradiciones, su cultura y todo eso, pero que Jesús lo detiene y le dice: Nicodemo, haz un alto en el camino, todo lo que has hecho no sirve de nada para entrar al reino de los cielos. Estás en el pináculo del punto más alto de todos los hombres conocedores de la ley de Dios, pero no es suficiente para que entres al reino de los cielos. Es necesario que nazcas de nuevo. Ahora, nacer de nuevo es nacer de arriba. Nacer de nuevo, en ese nuevo nacimiento nosotros no tenemos ninguna intervención. Cada vez estoy más convencido que aquellos hombres que dicen: yo tengo que participar en algo, yo tengo que hacer algo para ayudarle a Dios para que yo pueda entrar al reino de los cielos, en el fondo hay un fuerte orgullo. El hombre de por sí, su pecado más grande es el orgullo. El hombre se cree algo y se cree alguien y quiere ayudarle a Dios. Por eso hay tantas religiones. Todas las religiones que hay en el mundo en este momento son invenciones del hombre, formulando caminos, inventando caminos para llegar al cielo. Cada religión es eso. Los unos de una manera, los otros de otra. Los otros lo hacen con ídolos de madera, de yeso. Los otros los hacen con formas y ceremonias, con rituales, y todos con una muy buena intención de llegar a Dios, pero son fabricaciones humanas. Y el hombre está imposibilitado, completamente imposibilitado para llegar a Dios. Precisamente este es muy importante, este pasaje, porque el Señor dice: mira, así como un niño no interviene en su nacimiento físico, un bebé es imposibilitado, no tiene poder, también un hombre está imposibilitado para nacer espiritualmente. No tiene potestad, no es capaz, no está capacitado, está muerto. Y eso vamos a hablar hoy. Y por eso hoy vamos a ilustrarnos un poco con la experiencia de la resurrección de Lázaro. Y vamos a verlo ahora. Ahora, nacer de nuevo es nacer de arriba. Nosotros entonces tenemos que entender de que Dios es el autor de ese nacimiento. Él es quien da vida y Él nos da esa vida por su palabra. Nos da la vida por la palabra de Él, por la predicación del Evangelio, y nos ha hecho nacer de nuevo para que nosotros seamos primicias de sus criaturas. El Señor se quiere llevar un botín de seres humanos nacidos de nuevo para presentarlos como ofrenda delante del Padre, y Él entonces sea glorificado precisamente por su misericordia, porque habiendo podido condenar a toda la humanidad, porque
Dios, siendo justo, pudo haber condenado toda la humanidad, así como condenó a los ángeles que desobedecieron. Mas sin embargo, Él redime a los seres humanos. Ahora, yo quiero que en este tiempo donde hemos estado meditando en este asunto y hay una inquietud si realmente yo soy nacido de nuevo, que tú clames a Dios y le digas: Señor, quiero tu vida, quiero tu vida. Porque si hay alguien que ha nacido de nuevo se va a dar cuenta. Si tú eres una persona nacida de nuevo, te vas a dar cuenta. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque el que es nacido de Dios empieza a amar a Dios, a su Padre, ama su palabra, ama su voluntad, quiere obedecer, aborrece el pecado, aborrece lo que Dios aborrece. Es una persona que quiere servir al Señor. Es una persona que ama venir a Dios, que quiere aprender a orar, que quiere que le enseñen la palabra de Dios. Hay unas evidencias muy fuertes. Es una persona que empieza a perdonar, aún empieza a tener un deseo de perdonar hasta sus más crueles enemigos. Es un poder muy grande que hay en la persona, una simiente de vida que se siembra en alguien y que la persona entonces empieza a mostrar ese fruto de reconciliación. Y Juan precisamente mismo lo menciona en su primera epístola cuando dice: si hay alguien que no ama a su hermano, es un homicida y no conoce a Dios y no ha pasado de muerte a vida. Porque el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, hay evidencias muy fuertes en un verdadero cristianismo, y el Señor está buscando hoy verdaderos creyentes que se levanten para poder mostrar su nombre en medio de un mundo muerto. Ahora, el Señor, lo que vimos la semana pasada, estábamos hablando de que cómo se da ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, como nosotros no intervenimos, y el Señor le explica a Nicodemo: Nicodemo, con esa paciencia de Jesús, es posible que hayan pasado toda la noche, porque Jesús dice: mira, hombre, yo sé la inquietud que está en tu corazón. Yo veo en el fondo que quieres algo. Y Jesús recibe a todo aquel que viene sediento, que tiene hambre y sed de justicia. Y le recibe, y le oye, le atiende. Y dice, y el Señor le dijo a Nicodemo, recordando lo que vimos la semana pasada, le dice: Nicodemo, mira, todo lo que es nacido de carne, carne es. Todo lo que tú hagas humanamente es humano. Eso no tiene ninguna influencia en lo espiritual y en lo celestial. Y luego también le dice: hay que nacer del agua y del espíritu. Y le hace referencia a la profecía de Ezequiel, donde el Señor allá en Ezequiel 36 dice: mira, yo voy a derramar vida. Dice: yo voy a derramar vida sobre cada corazón, les voy a dar una nueva voluntad, les voy a dar un nuevo espíritu. Les voy a hacer que ellos me amen, que amen mi palabra, que hagan mi voluntad y que ellos sean mis hijos y que yo sea su padre. Es la promesa dada en Ezequiel. Y a través de Jeremías igualmente, el Señor muestra la necesidad de que el hombre entonces nazca de nuevo. Y dijimos también de que esa es una obra netamente del Espíritu Santo. Cuando el Señor se refiere y dice: Nicodemo, mira, el viento no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero tú oyes su sonido. Así es el que nace del Espíritu. Tú no sabes cómo, pero Él te hace renacer y te regenera en un momento determinado. Bendito sea Dios de que en este tiempo nosotros, si no hemos nacido de nuevo, nosotros podamos tener esa hermosa experiencia de venir a Dios. Es lo más grandioso para un ser humano, poder venir a la vida, para lo cual fuimos nosotros diseñados y creados. El ser humano no fue creado para la muerte y para la inmundicia. El hombre no fue creado para vivir en tinieblas.
Hoy en día el hombre vive en tinieblas, vive en ceguera espiritual, vive en pecado, le gusta pecar y no fue creado para ello. Dios creó al hombre para vivir en luz, para vivir, disfrutar de la vida. El diseño de Dios fue para que el hombre pudiera vivir en la vida de Dios y pudiera disfrutar, pudiera ser feliz. Entonces vamos a mirar hoy, entremos entonces en materia, en el tema de hoy acerca de ese llamado de Dios. Juan 3:8, entonces dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu Santo que interviene. No es de mi parte, viene de Dios. Ahí lo que les decía yo ahora, entonces vuelvo y recalco de que cuando el hombre inventa todas sus religiones hay en el fondo un orgullo, porque el hombre patalea por decir, mira, al hombre le cuesta mucho humillarse y someterse y decir: Señor, yo no valgo nada, no tengo con qué aportar a este asunto, y reconozco que si no viene de ti estoy perdido. El hombre le cuesta en su corazón rendirse, y por eso entonces siempre está pataleando diciendo: yo puedo hacer algo, y siempre intenta hacer algo. Pero el punto está aquí, es hacer la oración del publicano: Señor, ten misericordia de mí, pecador, acuérdate de mí. Como le dijo el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz: acuérdate, somos merecedores de morir en esta cruz, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús dijo, conociendo el corazón de los hombres, en su omnisciencia, dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Cristo. La oportunidad tan grande para ese hombre, pero Jesús le dio vida a este hombre. Ahora, una gran ilustración para este tema que estamos hablando hoy, porque es el llamado de Dios. Hay algo que sucede y es un llamado que va a llegar a nuestras vidas y que va a ser irresistible. Y no hay otra ilustración mejor que la resurrección de Lázaro, que mucha gente conoce. Lázaro está muerto. Él está en una tumba. Lleva 4 días de estar en una tumba, ya hiede, porque las hermanas de Lázaro dijeron: Señor, quiten la piedra. Y entonces ellas dijeron: Señor, pero ya hiede, destapar esa tumba ahora es horrible. Él está muerto durante 4 días, su cuerpo está en un estado de descomposición. El Señor viene a su tumba y lo resucita de los muertos. Él lo hace mediante un llamado. Él le dice: Lázaro, sal. Y Lázaro viene a la vida. Sale de la tumba como una nueva criatura, completamente renovado. Después de estar putrefacto, nuevamente tiene carne, tiene vida, tiene sangre, tiene color. La ropa de la tumba le es quitada y él está completamente vivo. Nosotros somos una raza de Lázaros, muertos. Estamos viviendo en mortandad, porque la paga del pecado es muerte, y ni siquiera hay un solo hombre que nazca con vida espiritual. Todo ser que nace y arrastre con esa naturaleza pecaminosa nace muerto espiritualmente. Y si Dios tiene misericordia de los bebés que no tienen todavía conciencia, para venir y tener entonces ese encuentro con el Señor y responder ante ese llamado, pues el Señor dice: estos bebés son míos, me pertenecen, y se los lleva a su presencia. Pero de resto, somos una raza de Lázaros muertos que necesitan escuchar el llamado de Jesús. Estamos completamente muertos espiritualmente todos los hombres. Dice: Dios nos da vida y lo hace mediante un llamado. Es un llamado a la reconciliación, es un llamado a la justificación, es un llamado a la redención,
Es un llamado a entrar en el reino eterno de Dios. Es un llamado a ser hijos con todos sus derechos y privilegios. Es un llamado al amor y al servicio a Dios y a la obediencia al Señor. Es un llamado de la esclavitud a la libertad. Es un llamado al gozo y a la paz. Es un llamado a la santidad. El llamado del Evangelio es presentado por todos los escritores de las epístolas en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a mirar en todo el Nuevo Testamento cómo entonces el Señor habla de ese llamado. Y todos coinciden en lo mismo, que es un llamamiento de arriba, es un llamamiento santo y es un llamamiento celestial. Y yo creo que ustedes se van acostumbrando hoy con esa palabra llamado. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la iglesia. La palabra llamado viene de una palabra hebrea, una palabra griega que es kaleo. Llamado viene de kaleo, con K. Y significa citar o llamar a alguien a la presencia de uno. Cuando alguien lo llama, ven. Y uno dice, ven a mí, venga. Ese es un llamado. Es llamar a alguien para que venga usted. Ahora, los creyentes somos identificados como los llamados de Dios. De hecho, eso es lo que es una iglesia. Mire, a veces la iglesia se le ha dado un nombre tan comercial, porque cuando usted habla de una iglesia, usted inmediatamente se imagina un edificio con una cruz arriba, ¿sí o no? Es el edificio que estaba en el centro de todas las plazas de los pueblos. Y a veces se le menciona como una institución, y bueno, en los que más pueden entender de que, bueno, ahorita nosotros hemos ido entendiendo que la iglesia es la reunión, el cuerpo de Cristo y todo eso, pero mucho más que eso, dice que la palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia. Eclesia es del griego y de ahí viene la palabra iglesia. Iglesia, mucho más profundo en su significado, viene de la raíz ekaleo. Ekaleo, que significa los llamados. Ahora, en este breve estudio de griego, kaleo, que es llamar, y cuando a kaleo, si usted le antepone el prefijo ek, significa, en griego, que significa fuera de. Kaleo es llamado, o sea, que kaleo es llamados fuera de. Son llamados aparte de. Ahora hemos sido llamados entonces fuera de la tumba. Hemos sido llamados fuera de la muerte. Hemos sido llamados fuera de la ignorancia. Llamados fuera de la ceguera. Entonces podemos referirnos a nosotros mismos más entonces como los llamados. Y yo les voy a demostrar esto en el Nuevo Testamento a lo largo entonces de todos estos libros, que encontramos ese llamado y que el Señor nos llama a los llamados, que el Señor nos llamó a la vida como a Lázaro. Vamos a ver algunas evidencias entonces de ese llamado en el Nuevo Testamento, que no simplemente es decir que somos los llamados así porque así, sino porque así nos llama el Señor en las diferentes, en su palabra. Habla mucho del hecho de que nuestra regeneración vino en respuesta al llamado de Dios. Romanos 1 del 6 al 7, y yo les invito para que hagamos un paseíto por el Nuevo Testamento, porque es con palabra en la mano, con Biblia en mano, que vamos entonces a mirar a qué se refiere esto el Señor con el llamado. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué le dijo el Señor cuando lo llamó allá estando en el camino de Damasco, cuando Pablo estaba más muerto que vivo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego el Señor lo encomienda y le dice, tú sabrás cómo se sufre a causa del Evangelio. Y lo encomienda a partir de ese momento para que sea su apóstol. Y por eso luego Pablo ya en Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, y reconoce que él fue llamado por Jesús a ser un apóstol, a ser un enviado de él, a predicar entonces a todo el mundo gentil.
Dice, apartado para el evangelio de Dios. Y luego en el versículo del 6 al 7, ahí mismo en el primer capítulo, dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes? Entre los cuales estamos también nosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ojalá me puedan seguir ahí en las escrituras, ahí en el versículo 6 y 7, dice, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. El llamamiento que nosotros hemos tenido es a la santidad. A eso nos llamaron, a eso nos llamó Jesús, a la vida y a una vida de santificación. Romanos 8, 20 al 30, Romanos 8 del 28 al 30, un poquito ahí adelante en el libro de Romanos, dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor a esos que llamó conforme a un propósito eterno, a esos les ayudan todas las cosas a bien. Pero vuelve e insiste, a esos llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces vayan viendo ustedes la secuencia de lo que hemos estado estudiando allí en el capítulo 3 de Juan, porque habla aquí y dice, y a los que predestinó, porque todo empieza con la presciencia de Dios, que Él entonces selecciona a aquellos que habrían de ser salvos. Y dice, y a esos que Él entonces decidió salvar, entonces también llamó, les hizo ese llamado precisamente a la salvación. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces somos llamados, justificados y seremos glorificados. Lo que nos falta ahora, los que hemos sido entonces llamados por el Señor de las tinieblas y de la ceguera, hemos sido justificados. Hemos recibido el derecho en Cristo Jesús para estar ante Dios. Hemos sido redimidos, hemos sido llamados a una vida de santificación diaria. Y también hemos sido llamados en un futuro a ser glorificados, que un día nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Todavía estamos en esta tierra, todavía no ha sucedido, pero estamos en ese camino. Primera de Corintios 1:9 y luego del 23 al 24, pero leamos primero 1:9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con Cristo. Un llamado santo, un llamado irresistible a tener comunión con Jesucristo. Y luego el 23 y 24 dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para muchos el evangelio es tropezadero y es aún motivo de burla, pero para aquellos que han sido llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sigamos avanzando en las cartas. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan rápidamente habéis dejado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Y Pablo les dice a los Gálatas, porque ellos se habían devuelto a la ley, se les había predicado el evangelio por la gracia y se habían devuelto nuevamente a las prácticas de rituales, de ceremonias y todo esto. Y entonces Pablo les escribe y les dice, hombre, me maravillo de que ustedes se hayan vuelto atrás. Dice, han dejado a aquel que os llamó.
Se olvidaron de aquel que os llamó. Avancemos a Efesios capítulo 4, versículo 1 y luego leemos el 4. Aquí estamos viendo mucha Biblia, pero es necesario, hijos de Dios, venir a las Escrituras. Y necesitamos nosotros que usted esté ahí con Biblia en mano, que hoy en día hay mucha falsa doctrina y falsos maestros. Y si usted no tiene Biblia en mano, una buena Biblia, entonces usted, cualquier predicador, le va a meter lo que quiera. Y usted entonces va a creer lo que le prediquen. Pero Efesios 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación, o sea, el llamado, con el cual habéis sido llamados. Digo, andéis, dice, os ruego que andéis como es digno de vuestro llamado, de aquel llamamiento. Luego versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, lo que yo quiero mostrarles aquí, que ustedes se familiaricen con esta palabra: llamados, ya llamados a estar en comunión con Cristo, llamados entonces a andar en Él, llamados a su justicia, llamados a su redención, llamados a su satisfacción, llamados. Él llama. Dios llama a aquellos, como llamó a Lázaro. Lázaro, sal. Yo quiero que estés conmigo. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Llamados a la paz de Dios. Llamados a la paz de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice: para que andéis de una manera digna del Dios que os llama a su reino y gloria. La habla a los de Tesalónica. Al Dios que os llama a su reino y gloria. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mire que aquí está todo el evangelio resumido en estos dos versículos. Dice: hermanos amados. Todo arranca en el amor de Dios. Dice: de Dios quien os haya escogido. Luego viene su escogencia. Desde el principio escogidos para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó a través del evangelio para alcanzar la gloria en Jesucristo. Todo esto es muy profundo, todo este misterio de la salvación y todo esto, pero estamos hablando acerca de lo que es ese punto de contacto de Dios con los seres humanos aquí en la tierra, y lo hace a través de un llamado. Y tú lo vas a oír, como lo oyó Lázaro. Si tú no oyes el llamado de Dios en tu corazón a venir a Él, no podrás salir del estado en el cual estás. Y tú te vas a dar cuenta, como Lázaro escuchó la voz de Jesús que le dijo: Lázaro, sal fuera. Si ese muerto no escucha la voz de Jesús que le habla, no sale de la tumba. Y nosotros tenemos que escuchar esa voz irresistible de Jesús a venir a Él. Hebreos 3:1, ya vamos terminando con las citas. Es muy importante leer todos estos pasajes. Hebreos 3:1 dice, mire, póngale cuidado, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Participantes del llamamiento celestial. La pregunta es: ¿cómo es que nosotros llegamos a ser santos? ¿Cómo es que nos deshicimos de nuestra corrupción? Porque estábamos corruptos. No había, dice el profeta Isaías, que si tocábamos aquí,
estábamos depravados y desahuciados. Desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza no hay nada bueno en nosotros. Ahora eso al ser humano le cuesta entenderlo porque dice, ¿cómo es posible? Yo tengo alguito bueno con lo que puedo aportar. Pero ahí es donde está el punto. Si tú dices, yo tengo alguito, el Señor dice, sigue insistiendo que tú te puedes aportar para la salud y sigue ahí. Cuando Nicodemo vino a Jesús, el Señor trata de decirle, Nicodemo, no te sirve de nada de lo que has hecho. Y Nicodemo insiste, del versículo 1 al 10, Nicodemo todavía no cree, Y por eso es que dice, ¿y cómo se puede hacer esto? Y entonces, Señor, y sigue cuestionando al Señor. Por eso luego, la última parte que vamos a ver de este estudio, vamos a ver de que el Señor ya viene directamente a Nicodemo y le habla directamente sobre cómo es que, cierto, él puede llegar a la salvación. Dice, ¿cómo es que nosotros pasamos de nuestra condición miserable? ¿Cómo es que nosotros salimos de nuestra condición caída y nuestra depravación? ¿Cómo es que nos convertimos en hermanos santos? Es a través de un llamamiento celestial. El cielo nos llamó para salir de la muerte, para salir de la oscuridad, para salir de la ignorancia, para salir de la ceguera y entrar a la vida, la luz y la verdad. Bendito sea el Señor que nos ha llamado. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llamados de las tinieblas a habitar en luz. A eso fuimos nosotros llamados. ¿Cómo es que llegamos a ser ese tipo de personas? Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me restan 3 citas por leer, porque la palabra en sí tiene autoridad, es la verdad de Dios. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados a bendecir. Por eso el Señor les dice, ustedes no pueden devolver mal por mal. Ahora, si tú eres un llamado, cuando te maldigan vas a bendecir. Si tú eres un llamado a la vida, vas a bendecir a los que te aborrecen, a los que te persiguen. Primera de Pedro 5:10, pura Biblia. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sufriremos en este mundo? Sí, porque el Señor dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Aquel que es discípulo de Cristo, por supuesto, se opone a la línea del mundo y eso trae sufrimiento, trae isolación, trae soledad en medio de su familia, rechazo, porque nos estamos ya en contra de la corriente de lo que plantea el mundo. Y el Señor dice, después de que hayas sufrido por un poco de tiempo, por supuesto sí, pero hemos sido llamados a su gloria eterna. Pero Él no nos llamó a una salvación temporal, sino que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que Él no nos ha llamado simplemente a vivir una vida aquí en la tierra, porque entonces usted dice, yo perdí. Me llamó el Señor a ser su hijo, pero imagínese todas las situaciones que tengo que pasar a causa de la palabra de Dios. Pero es que el llamamiento de Dios no es para vivir una vida terrena en esta tierra temporal, por más que tú alcances 90 o 100 años. Fuimos llamados a su gloria eterna y de eso estamos hablando. De eso estamos nosotros hablando. Y por último, el último pasaje, en 2 de Pedro 1:3,
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Podríamos seguir mencionando acerca de todo el Nuevo Testamento, acerca de llamados, o sea que nosotros somos, la iglesia, somos aquellos llamados por Dios. Y a veces uno habla del llamado en medio de la iglesia y solamente se refiere cuando uno el Señor lo llama al servicio, a servicio de tiempo completo. El Señor me llamó, tengo llamado. No, estamos hablando de que toda persona que profiera, que confiese que es hijo de Dios, ha sido llamado por Dios a ser su hijo y a Él a darse por padre a ellos. Ahora, este llamado que estamos hablando, entonces no es un llamado externo. Entonces nosotros los pastores podemos cometer el error. Entonces, hermanos, ahora todos los que están aquí presentes, entonces hace un llamamiento al arrepentimiento. Y es posible que yo ponga una canción un poco sentimental y todo eso que toque tus emociones. Y entonces en el momento tus emociones te ponen un poco reflexivo. Y dices, entonces ahora te invito para que pases al frente y para que tomes una decisión. Y es posible entonces que haya un llamado de ese tipo, pero eso es un llamado externo de hombres, de predicadores, que te llaman a ti a tomar una decisión. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, no es un llamado, sí señora. Los elegidos. Eh, Connie pregunta aquí que está presente, dice que qué diferencia hay entre los elegidos y los llamados. En la Biblia habla de los dos. Precisamente en la Biblia habla de que hemos sido elegidos también. Si estuviéramos estudiando acerca de la elección y luego en la siguiente predicación vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Y en ese tema nosotros vamos a mirar acerca de esa elección soberana. Dios sí habla de que Él eligió soberanamente a aquellos que habrían de ser llamados más adelante. Porque el llamamiento se da aquí de una forma práctica a los hombres. Dios los elige y luego en una experiencia real reciben un llamado y ahí el Señor los regenera. A esos llamados les entrega la vida. O sea que en la Biblia, elegidos para ser luego llamados por Él. Por ejemplo, podemos poner a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba ya en el corazón de Dios y ya había sido elegido según la presciencia de Dios antes de la fundación del mundo. Y luego en el camino a Damasco, Jesús lo llama. El que había sido elegido es llamado por Él en el momento, según la voluntad de Dios precisa, Jesús lo llama a Él. Pero ya antes había sido elegido por Dios, según su previo conocimiento. Luego vamos a mirar el tema sobre, es bien interesante estudiar acerca de la soberanía de Dios, porque entonces dice el hombre, entonces, si Dios no me ha elegido y si Dios me eligió, entonces yo no tengo nada que hacer, porque al fin y al cabo yo soy elegido. No, hay dos doctrinas que son paralelas y que son verdad, y que no se encuentran una con la otra, sino que Dios es soberano y Él hace con su misericordia lo que quiere y elige según su soberanía. Y por otro lado vemos de que el hombre es responsable, porque dice que todos los hombres, si no creen, si hay algún hombre que no crea, es condenado. Mas sin embargo, luego lo vamos a mirar más a fondo ese tema, porque por ejemplo el caso de Judas. ¿Y qué pesar de Judas? Porque Judas, según la profecía, había sido marcado para que fuese el que entregase a Jesús. Mas por el hecho de que él había sido dentro del plan de Dios, estaba ya en ese plan de que era el que iba a traicionar a Jesús, pero no le quita la responsabilidad a Judas de haberse arrepentido. La próxima prédica vamos a hablar un poquito más
acerca del tema, la soberanía de Dios, la elección de Él, pero también la responsabilidad de todos los hombres de venir a Jesús. Es algo que vale la pena profundizar un poco, por eso se le va a conceder una predicación completa de ese asunto. Por ahora es entender entonces de que en un momento determinado el Señor nos llama y nosotros lo vamos a oír. Ahora, este es un llamado que es interno, es un llamado que no puede ser resistido. Cuando Dios llama a alguien, tú lo ves tan claro, tú escuchas tan claramente su voz, que tú vas a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es algo, nadie viene pataleando al reino de los cielos. Nadie, porque unos dicen: entonces el Señor coge a los que quiere y los trae. Ven tú para acá, y te trae. Entonces tú: no quiero. Y el Señor te arrastra al cielo. No, tú vas a darte cuenta que cuando el Señor te llamó, tú, en vez de venir pataleando y en rebeldía y haciendo resistencia tú vas a venir con un gozo y con una paz y una alegría tanto a Él, que no es porque Él te esté obligando, sino porque tú correspondes precisamente a ese llamado de gracia del Señor. Cada vez que la palabra llamado aparece en el Evangelio, es un llamamiento interno y es eficaz, que hace vivir, que trae al pecador a la vida. Así es como cada uno de estos pasajes en el Nuevo Testamento se refieren a este llamado. Este llamado es como un citatorio por parte de Dios a venir a su corte para recibir vida. El rey llama. ¿No han visto esas películas cuando el rey llama? Y entonces hay alguno por ahí que está presente que quiere hablar con el rey, y el rey entonces dice: háganlo pasar. Y precisamente el llamado de Dios es un llamado al trono de Dios, para que Dios extienda entonces su cetro y le conceda entonces la vida, para que no sea condenado, para que no sea juzgado, sino para que sea declarado perdonado y justo y liberado. A eso nos llamó Jesús. Y después ser adoptados como hijos y reconciliarnos plenamente con Dios. A eso nosotros hemos sido llamados a Dios. Nadie jamás es salvo en contra de su voluntad. Nosotros fuimos salvos, pero vinimos nosotros igualmente, voluntariamente al Señor. Cualquier persona que ha sido salva ha tenido un deseo tan poderoso y contundente por ser salvo, que literalmente él corre al Señor cuando es llamado por Él. Y eso es algo muy hermoso, cuando realmente, es decir, Lázaro, cuando sale de la tumba y el Señor le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro no dice: no, es que quiero quedarme otro ratito aquí en la tumba, esto está genial. Sino que inmediatamente la tendencia de esa persona, después de haber estado atado, después de haber estado en oscuridad, cuando se le muestra esa luz, es correr hacia esa luz y salir y respirar. Esa es la tendencia de alguien cuando es llamado a la vida, porque para eso fue diseñado. El hombre fue diseñado para vivir en vida. Y cuando el Señor le muestra el camino a salir de ese estado, corre, no se resiste. Salmo 110 nos da una luz respecto a esto. Salmo 110:3 dice: tu pueblo se ofrecerá libremente en el día de tu poder, dice el salmista. Dice que el pueblo se ofrecerá libremente el día del poder, de ese llamado. El pueblo se ofrecerá libremente. El hombre viene libre, corriendo a Jesús cuando Jesús lo llama.
Cuando el Señor emite el llamado sal y la vida entra en su alma muerta, esta vida activa su voluntad. Cuando el Señor le da vida entonces a una persona, cuando lo regenera en ese momento, el Señor le tiene que dar vida, le da una nueva voluntad, le da una nueva mente, pone una simiente, un nuevo espíritu dentro de él. Hay unas nuevas intenciones, hay unas convicciones, porque antes el hombre no podía absolutamente decidir por Dios. La pregunta es: ¿cómo es que un pecador tuvo la disposición de venir? Es decir, ¿cómo es que un pecador en un momento determinado está en oscuridad, está muerto, como Lázaro? ¿Y cómo es que tuvo la intención entonces de venir a Dios? Ningún pecador tiene lo que se necesita para estar dispuesto a venir. No hay ningún pecador que diga, no, ahora entonces quiero buscar a Dios. Si Dios no viene antes y le busca, ese hombre está imposibilitado, completamente imposibilitado para venir a Dios, porque en él no hay bondad alguna, no tiene poder ni deseo de buscar a Dios. Es Dios quien inicia en él, a mucho pesar de muchos que creen que pueden ayudarle a Dios y que en ellos hay una chispa de bondad para venir al Señor en un momento determinado. Eso más bien es una resistencia dado a su orgullo de no cederle a Dios los derechos, de que solamente por la gracia de Dios es que nosotros venimos a Él. Por eso es que tenemos que tener tanta gratitud, porque vino de Dios. Y eso es lo que el Señor le quiere dar a entender a Nicodemo. Nicodemo se resiste todavía, porque ha vivido toda su vida, más de 50 años, estudiando las leyes de Dios, supuestamente haciendo una vida piadosa. Mas sin embargo el Señor le dice: todo lo que has hecho no sirve a nada, cero. Y para eso, para los judíos eso cuesta. Por eso es que ellos no reconocen a Jesús, porque para ellos eso es muy fuerte. ¿Cómo así que todo este bagaje de miles de años, pueblos milenarios, que llevan entonces toda supuestamente esa vida de piedad, y cuando el Señor les dice: mira, lo que han hecho vale cero? Eso, inmediatamente, ¿cómo así? Y por eso el Señor le dice a Nicodemo: no te maravilles que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Y por eso el Señor hoy nos dice: mira, tú llevas mucho de cristiano y has hecho muchas cosas, pero realmente todo lo que has hecho no te capacita ni te facilita para entrar en el reino de los cielos, porque ese llamamiento es un llamamiento de arriba, un llamamiento que solamente viene de parte de Dios. Y si ya tú lo recibiste, y si tú escuchaste la voz del Señor para venir a esa vida, bendito sea el Señor. Y cuando alguien ha recibido el llamado a vivir y a estar con Dios, esa persona realmente va a disfrutar tanto, va a conocer, va a ver al Señor, va a entrar por esa puerta. Por eso yo les digo de que hay muchos que están en la frente de la puerta, y ahí está Cristo, como todos esos fariseos que decían que creyeron por las obras que Él hacía, y están ahí en el atrio y dicen: sí, creemos que tú has venido de Dios, porque no hay otro que haga las obras como las que tú haces. Pero están en la puerta. Pero otra cosa es que el que está ahí en la puerta te llame y te diga: ven. Y tú vengas a Él y seas invitado a entrar y estar entonces con Él. ¿Cómo es que entonces podemos venir? Ningún pecador tiene lo que se necesita para estar dispuesto a venir. Esta es la esencia de una doctrina que se llama la doctrina de la depravación total del hombre. Hay muchos que no les gusta, pero ¿por qué no ceder nuestros derechos y decir: Señor, en mí no hay nada que sirva? Tenemos que escoger entre esos dos personajes ficticios que Jesús pronunció cuando les dijo: había un hombre en la sinagoga, un fariseo, que se presentaba
al frente de la sinagoga todo el tiempo en la primera fila y se daba golpes de pecho y decir: Señor, yo doy diezmo de todo lo que recibo, Señor, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, y todo lo oían. Dijo: ese es uno que se quería justificar por sí mismo. Y les voy a decir que había otro personaje que no quería ni levantar su cabeza, que estaba en la entrada de la sinagoga porque no se creía merecedor. Y dice que inclinándose no quería ni levantar su rostro, sino que decía: ten misericordia de mi pecador. Todo el evangelio está conducido a una renuncia a nosotros mismos y despojarnos a nosotros mismos. El Señor, dando la enseñanza a las bienaventuranzas allí en el monte, les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que dicen: no tengo nada en mí, Señor, lo único que tengo y con lo único que puedo contar es contigo, con tu misericordia. Dice: a esos que quieren misericordia. Entonces, para esos es la salvación. El Señor vino a salvar no a justos, sino a pecadores. Ningún pecador dejado a sí mismo tiene ni el deseo ni la capacidad de venir a Dios. La corrupción del ser humano es tan profunda, es tan amplia, y Dios entonces debe venir en su poder soberano y citarnos a creer. Viene de Él. ¿Qué acerca entonces del libre albedrío y de la libertad para decidir? ¿Sabe para qué usted tiene libre albedrío? ¿Sabe para qué el hombre tiene libre albedrío? Para pecar. Porque el hombre está como en un círculo. Yo lo he llamado el círculo del pecado y de la muerte. El hombre, cuando nace, está dentro de una esfera en la cual él se mueve, la esfera de los muertos, de los zombies, de los que aparentan estar vivos pero que están muertos. Y aún estando incluso dentro de una misma iglesia, como la iglesia de Sardis, creían estar vivos pero estaban muertos. Y entonces dentro de ese círculo de muertos, entonces toman decisiones, pero lo único que pueden decidir es desde su corazón corrupto. Pero ellos no pueden decidir: y voy a salir de este círculo y voy a ir a la luz. El hombre por sí solo no puede salir de ese lugar de tinieblas y decir: voy a pasar a la luz. Tiene que ser llamado de ahí. El Señor dice: tú sal de ahí. Y ese hombre entonces, por el llamado del Señor, viene por la gracia de Dios y sale de ese lugar de oscuridad. El hombre natural puede escoger dentro de su mundo de pecado, nada más que no puede escoger otra cosa. No puede escoger no pecar, no puede escoger lo que agrada a Dios. El pecador está en una posición en la que él no puede hacer nada más. Entonces, si él va a querer arrepentirse y va a querer creer, Dios tiene que cambiar su mente. Dios tiene que cambiar sus intenciones. Mire lo que dice Ezequiel. Voy y les leo lo que dice Ezequiel. En Ezequiel 36 del 26 al 27. Mire lo que dice el Señor, que no es mentira lo que le estoy diciendo, de que Dios tiene que poner una nueva mente en el hombre pecador para que pueda venir a Dios. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Es Dios quien lo hace en nosotros, hace que nosotros andemos en sus estatutos, porque nos ha dado una nueva mente, porque nos ha cambiado el corazón de piedra en un corazón de carne. Dice: y nosotros guardaremos sus preceptos y los vamos a poner por obra. Dios tiene que ir a la tumba y decir: sal de ahí, que estás muerto. Tiene que darte un llamado soberano, sobrenatural, que te cita de los muertos. Y en ese punto
Todas tus facultades reciben una nueva vida. Cuando tú eres llamado, ahí el Señor cumple la profecía de Ezequiel, quien te dice: te voy a poner un nuevo corazón, te voy a quitar ese corazón de piedra que no quiere creer, que no quiere amar, y te voy a poner un corazón de carne, te voy a poner un nuevo espíritu, una nueva mente, una nueva tendencia, una nueva inclinación, unas nuevas convicciones. Ahora, no te resistas a creer de que eso viene de Dios. Nosotros no somos capaces. Dios entonces te da estas facultades, los métodos humanos, las técnicas humanas, las estrategias humanas no pueden llevar a cabo la regeneración. La fe no es producida en nuestra naturaleza humana. No hay fe que valga en la naturaleza de un hombre que está caído. Aquellos hombres, esa multitud de hombres que estaban en Jerusalén en ese momento, en la fiesta de la Pascua, que le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Todos esos hombres, dice que Jesús no se fiaba a ellos ni se encomendaba como salvador de ellos, porque él sabía lo que estaba en su corazón. Y él sabía que su fe no era suficiente, que simplemente era una fe superficial para recibir un beneficio. Pero ellos no habían entonces venido a él en en un llamamiento y una entrega de sus vidas para que Dios entregara su vida sobre ellos. Nicodemo, como vimos la vez pasada, él vino a Jesús con esa inquietud, buscando. Solamente después de 3 años vemos que Nicodemo muestra evidencias de haber entonces entendido y haber dicho: wow, lo comprendí. Y es cuando entonces no le importa tomar al cuerpo de Jesús delante de todo el mundo y abrazarlo y ungirlo para su enterramiento, a pesar de que le fueran a quitar todas sus cosas. Y después le han quitado todo, y después le han echado de en medio del Sanedrín. Pero más sin embargo él dijo: no me importa, como el apóstol Pablo dijo: no me importa que todo eso haya quedado como pérdida, con tal de ganar a Jesús. Por último, Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Juan 11, 42 al 44. Dice: ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y el Señor te habrá de llamar a ti y te va a decir por tu nombre propio para que lo entiendas. A Saulo lo llamó con su nombre propio y le dijo: Saulo, Saulo. Y a ti te habrá de llamar Luz Dari, Connie, Juan Fernando, Diego, y cada uno de los que el Señor llamare habrá de llamarlo, y tú habrás de escuchar la voz del Maestro. Su voz se dejará oír tan fuerte en lo más profundo de nuestro corazón, será tan clara que diremos como Saulo de Tarso: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El hombre más petulante y orgulloso en medio de todos estos fariseos, altivo, lleno de orgullo y de fanfarronería, creyéndose mucho. Ahí en ese momento, cuando Jesús lo llama, humilde y por tierra, le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? La respuesta a ese llamado será siempre la misma: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ven, ve y te llevarán de tu mano, porque aún antes ibas donde querías, pero ahorita te ceñirán y te dirán lo que habrás de hacer. Y es llevado entonces a los pies de Jesús para servirle y para volverse un hombre incondicional. En su proceso de restauración y renovación, sí, pero con algo, una simiente de vida puesta en su corazón.
que lo lleva a crecer, porque todo lo que está vivo crece. Oremos a Dios en esta mañana. La semana entrante estaremos entonces viendo acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y estaremos rematando con el último tema allí en la segunda parte de ese pasaje de Juan, donde el Señor dice solamente cree, y menciona cree, 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 cree. ¿Por qué no pones la cancioncita esa, Diego, que dice dame tu vida, vale? Es la única canción que he encontrado un poco como apropiada respecto de esto, que dice dame tu vida, necesito vivir solamente para ti. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Es algo tan trascendental, oh Dios, esta palabra tan definitivo. No podemos ir más adelante si no hemos pasado por este pasaje, por esta puerta. Tenemos que hacer un alto en el camino si es necesario y olvidar todo el bagaje y todo lo que hemos caminado y hecho antes. Hoy venimos a ti, Señor, Padre, porque necesitamos tu vida. Necesitamos, Señor, la vida que viene de Dios, que viene de arriba. La vida, Señor. Dame tu vida, Jesús. Todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. ¿Qué puedes hacer tú? Pedir, humillarte, rendirte. No basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Muere a ti mismo, renuncia a tu fuerza, renuncia a tu capacidad, renuncia. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dámala a Dios, al Señor en esta mañana y dile Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. es lo que tú necesitas hoy, lo que necesita hoy la iglesia. No basta solo con cantar. No basta con que asistas solo a la iglesia. No basta solo con decir. No basta solo con que leas la Biblia. No es suficiente solo con querer hacer. No basta con que seas buena persona, Es necesario que tengas una moral intachable. dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Así es, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, en esta mañana. Venimos a ti porque tú nos has puesto la intención de venir. Nos hemos conectado, Dios, a tu palabra porque tú pusiste ese sentir en mi corazón. Llámanos. Necesitamos escuchar en lo más profundo, Señor. Llámame a tu presencia.
Llámame, Señor, al trono de gracia y derrama sobre mí tu vida, Señor, porque necesito poder sobrenatural para vivir la vida como hijo de Dios. Y a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados en voluntad de carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Necesitamos esa potestad para ser llamados hijos de Dios y vivir la vida sobrenatural de un hijo de Dios. Y lo que hemos visto en todas estas epístolas, que hemos sido llamados para ser santos, justificados, redimidos, estar en comunión con Cristo, herederos, venir a ser los hijos que tenemos que ser. Oh Jesús, queremos ser esos Lázaros llamados de la tumba, de nuestra putrefacción, de nuestra mortandad, Señor, a la vida, a la luz, a tus obras, a hacer tu voluntad, a obedecerte, a honrarte, Señor, a bendecir tu santo nombre. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, por la obra que estás haciendo. Señor, la necesitamos. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por tus llamados. Gracias, Señor, por este tiempo. Oh Dios, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Feliz día, familia. Feliz término de semana en este domingo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y cada una de sus familias. Y estamos conectados entonces y estamos para servirles. Dios los bendiga a todos.